Hace algunos minutos la candidata del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, senadora, bajó su candidatura y eso, por supuesto, que mueve el tablero de lo que van a ser las primarias del oficialismo. ¿Qué pasa en la otra vereda? ¿Cuáles son los desafíos que vienen? Hemos tenido también algunos incidentes respecto a escuchas telefónicas de un asesor del segundo piso. Vamos a estar conversando esto junto al diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Muchas gracias por la conversación. Bueno, ¿qué le parece estas noticias de último minuto? Hace algunos instantes, muy breve. Paulina Bodanovich terminó declinando la candidatura. Había temor de que el ir divididos en el socialismo democrático, más allá de que ella perdiera o no, podía incluso darle más oportunidades a los otros candidatos de ganar. Sí, esto ya es segunda, tercera elección seguida que el Partido Socialista no es capaz de levantar un candidato presidencial. Y obviamente la llegada de Paulina Bodanovich entre medio a última hora, con la división interna adentro del propio PS, hacía muy complejo que se mantuviera su candidatura. Además había voces ya desde hace un par de semanas, bueno, ella fue nominada hace 15 días, hace ya una semana atrás, que ponían en duda su candidatura y creo que opta quizás por lo más evidente, que era deponer su candidatura. Ahora me imagino que para el PS tener otra elección sin candidato presidencial también va debilitando internamente la hegemonía que tuvo en algún momento en su coalición y que hoy día, al menos presidencialmente, la vuelve a perder. Ahora, también en la forma, porque si ellos hubieran definido previamente de otra manera apoyar a la candidata Toá, por último hubiera quedado como un acuerdo. Y se podían haber hecho algunas reparticiones, qué iba a pasar con la lista parlamentaria. Este quizás es el peor escenario. Terminan... Al final no le queda más que aplicar realismo a una campaña que partió medio desfondada, si esa es la verdad. Si en todas las encuestas nunca pasó del 1%, y además que cuando uno analizaba o conversaba, mejor dicho, con gente del propio PS, uno se daba cuenta que era una candidatura débil. Había mucha presión de los senadores, diputados, porque más allá de si ganaba o no la primaria, el problema es qué pasaba después con la lista parlamentaria y qué pasaba con el apoyo que ellos podían tener para tener los cupos y para poder hacer campaña. Así es. Yo creo que aquí lo que primó fue un pragmatismo por parte del PS, que prefirieron sacrificar quizá una opción presidencial a cambio de tener mayor claridad respecto a apoyos o eventuales apoyos en caso de la candidatura parlamentaria. Eso es lo que al menos se puede ver. Esto fue hace unos pocos minutos atrás, pero al final era una candidatura que fue medio inviable al interior del propio socialismo, del Partido Socialista, y que viene a ratificar que una vez más el Partido Socialista queda sin candidato presidencial para la próxima elección. Al Partido Socialista le llueve sobre mojado, porque la venta de la casa del presidente Salvador Allende sigue haciendo ruido este fin de semana. Otra polémica, porque del partido nos enteramos que la PDI estaba investigando y escuchando las conversaciones del ex asesor del segundo piso, Miguel Crispi, y en una de esas conversaciones él, en privado, le decía a su madre que la senadora había estado instando, bueno, en otras palabras, presionando para que esto se concretara y que había sido una participación muy activa, cosa que le molestó mucho a la senadora, que están ofendiendo a su familia. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Cómo se ve? Oye, nosotros desde el primer minuto lo señalamos cuando se explota este tema, que era evidente, o era mejor dicho, imposible que la ex senadora Allende no supiera lo que estaba ocurriendo. Hay una infracción constitucional expresa, de hecho, pese a que desde el gobierno tenía mucha confianza en el Tribunal Constitucional, el fallo fue categórico, fue 8-2, y con argumentos muy contundentes, porque había texto expreso. Y esto viene a votar o a barrer con algunos mitos. Primero, aquí lo incompetente eran los 17 abogados que lo habían revisado y que nunca nadie había sido capaz de alertar, que ha demostrado que eso era falso. O la asesora la abogada, la abogada de la Express, efectivamente, dice que ya sabía, pero no lo dijo porque no le correspondía. Efectivamente, ella que dice que no le correspondía, pero que sabía, queda de manifiesto que es evidente que sabía. Ahora, queda de manifiesto también dos cosas. Primero, que la senadora o la ex senadora Allende y su entorno sabían y presionaron, y es evidente que el propio presidente Boric también sabía de la situación, porque esta escucha telefónica en el momento en que Miguel Crispi era el jefe de segundo pisos de La Moneda, por lo tanto el hombre más cercano al presidente Boric. Y si él manifiesta esa angustia de la presión que sentía, no solamente para concretar la venta de la casa, sino que también para elevar el monto de la venta de la casa, es evidente que el presidente sabía. Entonces, uno esperaría aquí un mínimo de honestidad respecto a dejar de culpar a los abogados, muchos de los cuales, me imagino, alertaron de la situación y se empiezan a asumir las responsabilidades. No, porque en el caso
de la ex senadora no es que haya asumido una responsabilidad, es que fue destituida por el Tribunal Constitucional. Y aquí también corresponde en algún momento que el presidente Boric haga un mea culpa sobre esta situación, porque es evidente que sabía, y no solamente no hizo nada, sino que siguió presionando para lograr la venta de la casa del expresidente. Bueno, hace algunos instantes con mi compañera, también acá en el MOL TV, el secretario general del Frente Amplio afirmaba que ya daba para desconfiar que hay investigaciones judiciales y herramientas que se están usando con motivaciones políticas. ¿Qué le parece? Porque eso es bastante grave. Se está acusando de alguna manera al Poder Judicial de tener un énfasis o una motivación política. Mire, primero decir que todas las filtraciones son graves siempre, y aquí hay un tema que la Fiscalía y el Ministerio Público deben investigar, deben ponerle fin, deben ponerle coto, porque efectivamente no es bueno que la justicia actúe a través de los medios de comunicación. Pero lo que es impresentable es que, dependiendo de cuál sea la filtración, establecen que es oportuna o que es utilización política. Es que, a ver, yo creo que hay que distinguir. Una cosa es la filtración, que tal como usted dice, deberíamos criticarlas siempre, en cualquier caso, pero acá la intencionalidad política más que nada se podría querer atribuir a la investigación y a la escucha propiamente tal, que es distinto. Sí, porque más allá de que se filtre o no, que la justicia esté actuando en forma tendenciosa. No, aquí lo que hay que recordarlo, esta es una escucha telefónica que nace en el marco de la investigación sobre Procultura, en la cual nosotros somos querellantes, y en base a con esa... órdenes judiciales y con todos los procesos efectivamente, que corresponden. Escucha que fueron aceptadas solicitadas por el fiscal, autorizadas por el Ministerio Público, que además se hace en el caso de Procultura, porque no hay que olvidar que Miguel Crispi, cuando era subdere, él fue el que autorizó parte importante de la transferencia de los montos a Procultura, y es en base a esa causa que se autoriza la interceptación telefónica. Interceptación telefónica que además deriva en otra causa en paralelo, que es precisamente la de la compra de la Casa de Allende. Por lo tanto, aquí no hay ningún tipo, no solamente no hay intencionalidad política, sino que resulta muy preocupante que la tesis del gobierno sea esto, porque esto no es solamente el secretario general del Frente Amplio, es la propia ministra vocera, que simplemente no ha estado a la altura, no ha dado el ancho en sus declaraciones, donde primero critica la condena del Tribunal Constitucional y ahora critica el actuar de la Fiscalía porque literalmente no les conviene. Aquí hay un tema que es grave y de fondo respecto de la forma en la cual la vocera ejerce su rol. Creemos que simplemente no ha dado el ancho para el cargo que hoy día ostenta. Bueno, y afirmó que una escucha tiene que ser muy justificada. Uno podría entender que está cuestionando eso, porque pareciera ser evidente que si se solicita y se autoriza, debe estar muy bien justificada. Asimismo como se solicitó que se indagaran los celulares y otras cosas que no se aceptaron hacer. Así es, aquí esto no es el capricho de un fiscal, esto es la justicia que está operando en esta causa, autorizó algunas diligencias, rechazó otras diligencias, dentro de las que autorizó estuvieron las escuchas telefónicas, y es precisamente lo que ocurre. Si aquí lo grave es cuando, no solamente desde el Frente Amplio, sino que cuando desde el gobierno, la ministra vocera, lo que hace es salir no solamente a criticar, sino que a enjuiciar la forma en la cual la Fiscalía está llevando una causa, nos parece grave. Porque obviamente la vocera declara a nombre del presidente de la República. Entonces la pregunta es si el presidente Boric está cuestionando las atribuciones que el fiscal, o la actuación, mejor dicho, que el fiscal lleva a cabo autorizado por el Ministerio Público. Me parece que es de la máxima gravedad y vuelve a ratificar algo que es Vox Populi, que la ministra Echeverri no está a la altura del cargo para el que fue nombrada. Esto en medio de otro cuestionamiento, porque ustedes, su partido, fueron a Contraloría para criticar o para que Contraloría investigue y se hagan cargo de las minutas. Tenemos un equipo de gobierno, ustedes dicen financiado con recursos públicos, que tienen labores de gobierno y que utilizan ese tiempo para hacer minutas para atacar a la candidata presidencial de la oposición. Así es. A ver, no es casualidad que cada vez que Evelyn Matei hable, haga una propuesta, haga una crítica, haga una gira a regiones, haga un comentario, aparecen no 1, 3, 4, 6 ministros a atacarla en forma consistente. Y esto queda manifiesto además cuando se supo que precisamente lo hacen en base a una minuta de la Secretaría de Comunicaciones, la SECOM, que establece cómo atacar a Evelyn Matei. Eso es lo que nosotros estamos recurriendo a la Contraloría, ya está el documento de Contraloría, y esperamos que desde la propia Contralora pueda tomar carta en el asunto, porque lo que estamos viendo es un gobierno que actúa solo atacando a Evelyn Matei, y me imagino que es porque saben que es la única que los va a derrotar en segunda vuelta. Por lo tanto, aquí lo que hay es un interés electoral, no de salir a defender un tema, sino que de salir a atacar a quien hoy día
es la candidata presidencial mejor aspectada a la oposición y además la única que por sus atributos y por su historial es capaz de derrotarlos, porque al final, en un momento donde el país está estancado, ella ayudó a la creación de 1 millón de empleos. Un país que tiene problemas de la delincuencia, ella fue la que creó la red de seguridad municipal más importante de Chile. En materia donde Chile tiene problemas en materia económica, ella fue una gran parlamentaria en la Comisión de Hacienda. Entonces, como saben que es la que los puede y los va a derrotar, se genera toda esta plataforma para salir a atacarla. Eso es lo que nos parece grave. Ahora, ellos desde el gobierno dicen que en realidad tienen que defender o que ante noticias falsas o acusaciones infundadas ellos tienen que defenderse. ¿No está dentro de eso el marco No, de lo que podrían hacer? Aquí lo que hay es una obsesión del gobierno, de sus ministros, por salir a atacar a Evelyn Matei cada vez que diga o haga algo. Eso es lo que hemos visto. Aquí no hay lo que Evelyn Matei sale, por ejemplo, a denunciar temas graves en materia de seguridad ciudadana y aparece todo el gabinete pegándole. Anuncia temas en materia, en propuestas en materia de cárceles, sale todo el gabinete a atacarla. Aquí lo que hay es una obsesión del gobierno por atacar a quien hoy día va liderando todas las encuestas y además aparece como la candidata por lejos más sólida para derrotarlo en noviembre de este año. ¿Puede ser contraproducente para el gobierno? Porque vamos a tener primarias en las que va a participar el oficialismo, ustedes en la oposición no van a tener, entonces uno podría decir, bueno, debería o podría quedar en la irrelevancia, porque en el fondo si no va a estar en la fiesta democrática va a estar fuera, pero si el gobierno cada vez que ella dice algo le va a dar toda esa tribuna, es como que reemplaza un poco la no tribuna de la primaria, ¿no? Mire, yo no sé cuál será la evaluación que está haciendo el gobierno de esto. Lo que sí sé es que hay una obsesión y una estrategia para salir a atacarla porque saben que ella es la persona que los puede derrotar. Eso es lo que hay de fondo, porque de lo contrario habría otro tipo de declaraciones con otro tipo de comentarios, pero ante otras personas callan. Y callan porque concentran sus esfuerzos en el ataque a Evelyn Matei. Claro, tenemos ya superado para algunos bochornos de las no primarias, de ustedes, casi primaria, que las llamaban por teléfono para que fueran candidatos o no. El incidente con las declaraciones a propósito del golpe, vemos que la encuesta ahora volvió a subir, a remontar. ¿Dan ya por superados el tema o los van a seguir acompañando? ¿Qué tan duro va a ser no tener primarias en comparación con el oficialismo? No, el día lunes de la semana pasada, Evelyn Matei nos fijó un rumbo, que es la primera vuelta electoral. Y ese rumbo nos obliga a todos a ponernos en campaña y en modo campaña, más que en campaña, en modo campaña para pensar cómo llegamos y cómo ganamos en esa primera vuelta electoral. La llegada de Diego Paulsen como jefe de campaña es una gran noticia, no solamente para la campaña de Evelyn Matei, sino que para la coalición en su totalidad y para quienes busquen poder sumarse a la campaña de Evelyn Matei. En pocos minutos más va a haber una pauta donde la candidata Matei va a fijar un equipo de voceros. Esta es una gran noticia. Y después vendrán más. Y así se va construyendo una campaña presidencial pensando ahora en una fecha clara. Yo creo que la rayada de cancha de Evelyn Matei respecto de la primera vuelta, los itinerarios, las fechas claras, permitió no solamente ordenar la campaña, sino que dar un sentido claro de cuál es la fecha a llegar. Y eso obviamente hace que se ordene el equipo. Y reitero que la llegada del exdiputado Paulsen es una muy buena noticia para la campaña y para el comando en su general, en su totalidad. ¿No les puede parecer indiferente lo que está ocurriendo con los candidatos Kaiser y Kast? Algunos dicen, incluso podrían inscribir una primaria, o eventualmente no, puede llegar uno, primera vuelta, pueden llegar los dos. Todo eso obviamente que puede influir en la candidatura de Matei. Sí, y nosotros lamentamos que ni Kaiser ni Kast hayan estado disponibles para una primaria amplia de la oposición. Claro, eso ya fue. Ya. Bueno, pero eso... Lo siguen lamentando. Mientras la izquierda en dos días más va a inscribirlas, nosotros podríamos tener, o tuvimos, mejor dicho, la opción de poder haberlo hecho también. Y con eso asegurábamos dos cosas, ganar en primera vuelta y mayoría parlamentaria. Entonces, eso es lo que duele. Dicho eso, tanto Kaiser como Kast anunciaron que van a primera vuelta, no tengo por qué no creerles. Bueno, y tendremos que competir, pero sin olvidarnos nunca que nuestro rival político está a la izquierda y está en quien sea quien gane la primaria presidencial de ellos. No sabemos quién va a ser, pero quien sea que lo gane, ese es nuestro rival político y ahí tenemos que apuntar. No caer en la lógica del fuego amigo, el que está al lado, creo que eso es un error. Y aquí hago un llamado también, ojalá entender que el adversario está al frente y no al lado. Bueno, lo mismo que dicen en la primaria del oficialismo, es difícil cuando están compitiendo.
Bueno, que haga que haga el oficialismo, no lo sé. Lo que sí sé es lo que depende de nosotros. Y de nosotros depende ir configurando la opción real para hacer gobierno y tener mayoría parlamentaria. Eso es lo esencial. Y para eso, cuidemos los liderazgos. Eso es todo lo que puedo decir. Materia de seguridad, que es de las preocupaciones principales de la gente. ¿Cómo ven ustedes lo que está pasando? ¿Cómo ven cómo se ha ido conformando el Ministerio de Seguridad? Los primeros desafíos que ha enfrentado el ministro Cordero. A ver, en materia de seguridad Chile está mal. No es la tasa de leche que decía el ex Eremi del Biobío Ahora por eso después después de sus dichos. del grave atentado, el atentado más grave en materia de quema de maquinaria en toda la macrozona sur, sino que al revés, estamos viviendo un momento complejo y por eso también en parte Belín Matei propone este plan de cárceles para Chile en el desierto, que impida la comunicación con sus familiares, que impida las llamadas telefónicas, que hay un cambio profundo en la forma en la cual se enfrenta el crimen organizado y la delincuencia. Y creemos que el gobierno perdió una tremenda oportunidad en la instalación del Ministerio de Seguridad, no solamente por la elección de muchos seremis que no están a la altura, sino porque creemos que este era el momento ideal para nombrar a un especialista en materia de seguridad. El ministro Cordero es un abogado administrativista. Aquí se necesitaba alguien experto en seguridad, por algo el Ministerio de Seguridad. Y creemos que se volvió a equivocar el rumbo. Y esto lo que significa, o lo que va avanzando, es simplemente en que la gente ve cada día con más temor salir a la calle. Lo hemos visto con lo que ocurrió en Quilicura, con un asesinato en Los Pejos, y así suma y sigue todos los días. Y no solamente en Santiago, sino que también en regiones hay cada día más temor respecto del crimen organizado. Yo vengo, el fin de semana estuve en la región del Maule y parte de los temas que uno pudo ver es precisamente cómo el comercio cierra cada día más temprano, hay más temor, hay más miedo y esto se requiere un cambio potente y ese cambio es el que lamentablemente uno no ve llegar con las políticas que lleva adelante este gobierno. Diputado, hace algunos días el presidente Gabriel Boric dijo que acá no hay ningún síndrome del pato cojo, que ellos van a gobernar hasta el último día, pero ya en la otra materia muy importante, que es la economía, el gobierno básicamente le tiró al próximo la responsabilidad de la convergencia, de la meta fiscal. Ya no la van a cumplir de nuevo este año, así como el año pasado tampoco. ¿Qué le parece? ¿Se está dejando de hacer? ¿Se deberían hacer más cosas? ¿Le van a traspasar el problema? Porque ya lo dicen. A ver, Así, evidente. Sí, en la práctica para mí este gobierno ya se acabó. No es que haya pato cojo. Cuando 4 de los 5 candidatos de izquierda reniegan de su propio gobierno, pese a que una fue ministra de Seguridad e Interior, la otra fue ministra del Trabajo, y todos van renegando del gobierno, es evidente que es un gobierno que ya no solamente está el pato cojo instalado, sino que ni siquiera es capaz de hacer aquello a lo que se comprometieron, por ejemplo, en materia de ajustes fiscales, por ejemplo, en temas de proyectos de ley importantes en materia de permisología, en modificaciones al servicio de impacto ambiental. Hay muchos temas donde ya simplemente tiraron la esponja. Bueno, y eso es grave pensando en Chile. Hay ajustes fiscales que prácticamente todos dependen de nuevas leyes. ¿Tienen posibilidad real de ser aprobadas? O sea, si es que son leyes responsables, que hacen ajustes fiscales, que rebajan impuestos, evidentemente pueden ser aprobadas. Ya, pero ya dijo el ministro Marcel que no va a haber ni una reforma tributaria ni rebaja impuestos. Bueno, es que lo que pasa es que precisamente es parte de no cumplir los compromisos que ellos mismos se habían autoimpuesto. No hay que olvidar que dentro de la propia ley de presupuestos se establecía que a medida que el crecimiento era más bajo, se tenían que ir haciendo un mayor número de recortes. Y según todas las expectativas de las personas expertas en este tema, el nivel de endeudamiento al que va a llegar el próximo gobierno va a ser mucho mayor del que inicialmente se había presupuestado por el gobierno. Y para eso tienen que ser ajustes. Como no tienen ni la capacidad ni las ganas de hacerlo, probablemente va a ser el próximo gobierno el que va a tener que salir a afrontar momentos duros en materia económica. Y por eso es que nosotros creemos que aquí tenemos que tener a alguien que sepa hacer la pega. Perdón lo redundante con Evelyn Matei, pero ella ha demostrado que es capaz de hacer las pegas que precisamente el país le ha encomendado. Para cerrar, es Javiera Martínez, directora de presupuesto. No hay ninguna acción pensada contra ella, han sido muy críticos contra su gestión y bueno, hace unos días veíamos un nuevo error, en este caso con la presentación de lo que ella expuso. Entregó una información distinta por impreso a los parlamentarios de la que estaba proyectando. ¿Queda ahí eso? Ella dice que hay un aprovechamiento político. No, Javiera tiene Martínez, el respaldo del gobierno. Javiera Martínez ha sido la peor directora de presupuesto del 90 a la fecha.
Resulta La mejor, según el ministro Marcelo. Ah, bueno, pero es que los hechos hablan por sí solos. Ella ha demostrado cada vez que ha estado sometida a temas complejos que no solamente hay un desconocimiento en la cifra, en la capacidad de hacer los cálculos, los errores de cálculo le han costado al país miles de millones de dólares. El gobierno le mantiene el apoyo. Y el gobierno la mantiene. Nosotros no tenemos atribuciones legales para sacarla de su cargo. Esto es una responsabilidad del gobierno, pero hoy es evidente que ha sido la peor directora de presupuesto en los últimos años. Sus hechos hablan, los hechos hablan por sí solos. Muchas gracias, diputado, por conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.